Hola, hola, ¿cómo están? Espero todos se encuentren bien. En esta ocasión hablaremos en este video sobre lo que son listas no lineales, sobre precisamente conceptos básicos de árboles. Comencemos. Para dar inicio, pues tenemos que aclarar precisamente lo que es una estructura no lineal. Y estamos diciendo que se trata de una estructura de datos en las que cada elemento puede tener varios sucesores o predecesores, algo así como un árbol genealógico. En un árbol genealógico, los sucesores serían de papá y mamá los hijos y los predecesores de papá y mamá serían pues los abuelos, como en este siguiente ejemplo. Si se fijan, los nodos raíces papá y mamá, de ellos tienen dos ramificaciones, que en este caso vamos a suponer que es José Luis y en este caso es Teresa. José Luis se casa con Lucía, pero tienen dos ramificaciones. Este nodo de José Luis y Lucía tienen a Marta y tienen a Daniel. En cambio, los nodos de Joaquín y de Teresa solamente tienen un sucesor, que en este caso sería Sonia. En base a eso, pues decimos entonces que un árbol es una estructura jerárquica aplicada sobre una colección de elementos u objetos llamados nodos, es decir, toda esa información que nosotros manejamos se llama nodos, uno de los cuales es conocido como raíz. La raíz viene siendo el primer elemento, el primer campo, el primer valor que nosotros le damos a un conjunto de valores. Dice, además se crea una relación de parentesco entre los nodos, dando lugar a términos como padre, hijo, hermano, antecesor, sucesor y antecesor. Eso lo veremos más adelante, ¿sí? Para esto, pues vamos a hablar de que un árbol es una estructura de datos homogénea, es decir, que todos sus campos, todos sus elementos se relacionan. Dice, es dinámica, ¿por qué? Porque puede crecer y puede decrecer y no hay límite de valores. Dice, y es no lineal, es decir, sus datos no continúan unos tras otros, como podemos ver en este ejemplo que tenemos a la derecha. Pueden tener varios nodos posteriores, pero solo puede tener un nodo anterior. Si se fijan, este nodo A, que es el nodo raíz, tiene varios nodos posteriores, pero cada uno de ellos tiene un solo nodo anterior. Luego acá dice, un árbol es dinámico porque su estructura puede cambiar durante la ejecución de un programa. Como les dije hace un momento, si esto puede tener menos nodos, puede tener más nodos. Sí, a eso se refiere con que la estructura sea dinámica. Dice no lineal porque estamos hablando de que sus datos no van seguidos unos tras otros. Seguimos entonces con el siguiente concepto de árboles binarios. Dice un árbol binario es un árbol donde cada nodo puede tener como máximo dos hijos, es decir, cada nodo contiene dos ramificaciones como máximo. Recursivamente, un árbol binario puede definirse como, hablando de recursividad, del tema de recursividad, puede un árbol vacío, o sea, un árbol que no contiene elementos, o un nodo raíz, que quiere decir el primer nodo del árbol, con un subárbol izquierdo y un subárbol derecho, algo como lo se muestra en esta imagen. Este sería el nodo raíz. Todo lo que está a la izquierda se conoce como subárbol izquierdo, todo lo que está a la derecha se conoce como subárbol derecho. Aquí tenemos otra imagen, aquí está raíz, y si se fijan, todo lo que está a la izquierda sería el árbol izquierdo y todo lo que está a la derecha sería árbol derecho. Concepto de árboles. En relación con otros nodos, tenemos padre, que es el nodo por el cual se derivan otros nodos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Hijo es el nodo que depende de otro, es decir, el hijo es el nodo que desciende del padre, y padre puede ser cualquier nodo desde la raíz
hasta el infinito y más allá. El hermano, dice, es el nodo que se encuentra al lado del nodo hijo y que dependen del mismo nodo padre. Sí, ahorita les repito, dice, en cuanto a la posición dentro del árbol, va a depender en dónde se encuentra. La raíz, ¿cuál es el nodo raíz? Es el primero de los nodos y el único que no contiene un padre. Es decir, la raíz es un padre, sí, pero este no tiene antecesores. Y la hoja, dice, es el nodo que se encuentra al final del árbol. ¿Esto qué quiere decir? Que una hoja, independientemente en qué parte de la ramificación se encuentra, es aquel nodo que no contiene descendiente. Y la rama, dice, son nodos con uno o más subárboles, nodos que no son hojas. Las ramas son los nodos intermedios que pueden tener uno o dos nodos hijos. Como por ejemplo aquí tenemos nodo padre e hijo. Este sería el nodo padre y estos serían los nodos hijos de este nodo padre. Pero aquí fíjense, tengo este nodo padre y estos dos pueden ser los nodos hijos, como dice aquí y como dice aquí, padre e hijo. Luego viene este otro ejemplo en donde vamos a manejar esto, ¿sí? Tenemos la raíz, que es el nodo principal, las ramas, todos los que tienen cuando menos un descendiente, ¿sí? Y por último, si se fijan, no es literal, dice que no son las hojas son los que se encuentran al final del árbol. No es hablando literal. Si se fijan aquí, las hojas, estas ramificaciones están en el último nivel, pero aquí esta es hoja y no se encuentra precisamente en el último nivel. Es el nodo que ya no tiene descendencia. En base a eso, ahora en relación a su tamaño, seguimos. El grado de un nodo es el número de subárboles que tiene. El grado viene siendo, es aquel nodo que tiene más nodos hijos. Ahora, el nivel de un nodo o longitud del camino, dice, es el número de arcos o enlaces que hay desde el nodo raíz hasta un nodo dado. La altura o profundidad de un árbol es el número máximo de nodos de una rama al nivel más alto de un árbol que se encuentra. Ok, seguimos entonces con este ejemplo aprovechando estos conceptos. Decimos el grado de un nodo, aquí tenemos el nodo A que viene siendo el nodo padre y a su vez es el nodo raíz que tiene 3 nodos. El grado máximo del nodo A son 3 nodos. En este caso el E también tiene 3 nodos como grado máximo, pero B y D solamente tienen de grado 2. A eso se refiere como grado de un nodo. Ahora, nivel de un nodo o longitud viene siendo lo que también se conoce como generaciones. Es decir, nosotros tenemos la primera generación que viene siendo nivel 0, tenemos la segunda generación que es nivel 1, siempre se va a iniciar con nivel 0. Tenemos la tercera generación que es nivel 2 y tenemos la cuarta generación que es nivel 3. ¿A qué se refiere con peso de un árbol? El peso de un árbol viene siendo el número de hojas que se tienen, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Son las ramificaciones que no tienen descendencias, que no tienen nodo, eso se refiere a peso del árbol. Y la altura del árbol, dice aquí que es el nivel más alto de un árbol más 1, es decir, si tenemos 3 niveles de este árbol, súmale 1 y la altura del árbol o profundidad del árbol es 4. Es como decir 1, 2, 3 y 4. Seguimos entonces con ¿por qué se le llama un árbol binario de búsqueda? Es un árbol, pues porque es una colección de nodos que puede ser vacía o que en su defecto consiste de un nodo raíz y de un número finito de estructuras de árbol tipo T, ¿sí?
Y luego dice es binario. ¿Por qué es binario? Porque tiene como máximo los nodos 2 hijos. Puede tener hijos máximo 2, puede tener 1 o no puede tener ninguno. Dice es de búsqueda. ¿Por qué? Porque a la hora de estarlos acomodando en sus inserciones quedan de una manera ordenada y eso hace una búsqueda más eficiente o más rápida. Los procesos que se realizan con árboles son insertar, es cuando nosotros creamos un árbol binario. Buscar, cuando vamos a verificar si un elemento, si un nodo se encuentra ahí dentro del árbol o no se encuentra. Tenemos lo que es eliminar, ¿sí? Cuando queremos eliminar, pero eso lo vamos a ver más adelante, los tipos de eliminaciones que hay. Y cuando nosotros queremos recorrer, es decir, cuando nosotros mostramos los valores que contiene previamente un árbol, pero eso ya lo veremos. Estos procesos van a ser abordados en otros videos. Espero que haya sido de su agrado todo esto que acabamos de explicar. Espero que haya quedado entendido todo esto. Muchas gracias.